Vive. De este proyecto precisamente nos va a platicar la maestra Claudia González, que está con nosotros esta mañana. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Qué proyecto, qué iniciativa tan bonita, le quiero poner esta palabra, este adjetivo, porque en realidad es algo que nos anima. Platícanos, por favor. Gracias. Proyecto Vive bien, vende bien, inspírate y vende. Y es un proyecto que busca capacitar 30,000 personas en un año, de las cuales el 75% sean mujeres. Estamos en casi 70 ciudades en todo el país. A partir de la tercera semana de mayo vamos a estar en todas las delegaciones en la Ciudad de México. Es una capacitación muy corta de 40 horas, pero que las primeras 20 horas son en ventas, promotoría y atención al cliente, y las segundas 20 horas son cómo desarrollar un currículum, cómo presentarte a una entrevista de trabajo, conocer tu derecho a la no discriminación, saber que no te pueden discriminar por tener un tatuaje, por tu apariencia, por tu condición económica, por tu pasado. Y hay también en esta segunda parte unos derechos de aprender a emprender, cómo tomar las riendas de tu propia vida. Y al final de Proyecto Vive, las mujeres tienen la opción de certificarse ante Conocer. Conocer es una parte de la SEP que certifica conocimientos y habilidades para el empleo, para el trabajo. ¿Qué significa esto? Que muchas mujeres que solamente saben leer y escribir pueden tener este certificado que les avala una competencia técnica. Claro. Muchas de ellas, después de graduarse de Vive, pueden encontrar un empleo, pueden mejorar su pequeño negocio o pueden emprender un negocio. Y Vive tiene realmente, en estos meses de trabajo, tiene muchos testimonios muy conmovedores de mujeres que estaban trabajando en el trabajo sexual, que habían sufrido violencia, que son refugiadas. Mujeres vulnerables. Mujeres que están en toda la condición de vulnerabilidad posible. Ahora, este tipo de proyecto en el que nos vienes a platicar el día de hoy va dirigido a mujeres, pero estas mujeres, ¿qué cualidades son las que deben tener? Bueno, la condición mínima que les pedimos en Vive es que sean mayores de 15 años y que sepan leer y escribir. Eso es todo lo que les pedimos. Nada más, es maravilloso. Sí, nada más, no les Increíble. pedimos una identificación, así que si hay mujeres escuchándonos que no tienen una calidad migratoria documentada, no se preocupen, las recibimos en Vive, porque a lo mejor no tienen un documento de identidad por las cosas que han pasado, no se preocupen, en Vive las estamos esperando. Vive es totalmente gratuito, es un curso pensado para que ustedes tomen las riendas de su destino, que aprendan algo, que mejoren sus conocimientos, que se animen, que conozcan otras mujeres, que sepan que pueden lograr muchas cosas. Está muy bien. Hablas de 40 horas de capacitación entonces en estos cursos que ustedes imparten. ¿Cómo dividen entonces este programa de estas 40 horas? ¿Cómo van a estar preparadas las mujeres que deciden unirse entonces a este programa? Sí, Vive tiene 40 horas, como les decía, las primeras 20 son en ventas, promotoría y atención al cliente, y las otras 20 horas son en cómo conseguir un empleo, cómo mejorar tu negocio y este derecho a la no discriminación. Hay diversos horarios, no necesariamente son todos los días los cursos, hay cursos sabatinos y tenemos el Vive en línea para aquellas mujeres que no tienen el tiempo, pueden ir a estos lugares que tienen internet gratuito, entrar a Vive en línea y pueden lograr concluir Vive en línea con la posibilidad de certificarse. ¿Cómo llegan a ustedes? Y ahorita lo que nos están viendo, ¿cómo se contactan? Bueno, creo que ya están apareciendo los teléfonos, pero si tú nos quieres decir cómo pueden contactarlos, porque eso es lo más importante. Claro, pueden encontrarnos en redes sociales, en Proyecto Vive MX, pueden también buscarnos en internet, en www.fundacionparalasaméricas.org/Vive o al Vivefón, que es el 5573719141. Mándennos un mensaje, un WhatsApp, échennos una llamada perdida, nosotros la contestamos. Échenos un WhatsApp. Miren, ahí está el teléfono de pantalla justo para eso. Oye, Claudia, ¿cuántas mujeres han salido ya de este programa? Mira, hasta el momento llevamos 7,000 mujeres graduadas hasta el 30 de marzo, me falta checar ahora el 30 de abril. Wow. Cada vez se suman muchas más. Nuestra meta, aunque nuestra meta es llegar a 30,000 en un año, nos faltan muy pocos meses. Ay, verás que sí, claro que sí. Y pues cuéntenle a todas las mujeres, todas las mujeres. Eso haremos, Claudia. Muchas gracias. Muchas Claudia, gracias. muchísimas gracias.